Jesús dijo: al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, si puedes creer. Un momento de reflexión con el pastor Francisco Tres Palacios Noriega. Muy buenas, amados hermanos y amigos, que la paz de Dios que reposa sobre cada corazón, sobre cada persona, venga a nuestras vidas y traiga aliciente, traiga paz, traiga gozo, traiga anhelo, pero sobre todo traiga el cumplimiento de Dios para nosotros. Hoy quiero hablar de un tema bastante interesante, un tema que sé que va a ser de bendición. Quiero hablar acerca de la maldición de la pobreza, porque la pobreza es una maldición, pero Dios quiere que seamos libres de esa maldición. Ahora, usted tiene que entender que pobreza quiere decir la carencia de cosas que se necesitan para vivir como Dios manda. Sin embargo, la pobreza no es la ausencia de bienes materiales. Me explico. La pobreza tiene que ver con un estado de la mente. Por eso en Romanos capítulo 12, versículo 2, la Biblia dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos en la renovación de vuestro entendimiento. Proverbios hace claridad y dice que en el barbecho del pobre hay mucho pan, pero perece por falta de justicia. Entonces la pobreza no hace parte del plan de Dios para su vida. Porque algunas personas dicen: bueno, si Dios quiere, o Dios me mandó esta pobreza, o Dios me mandó esta enfermedad, Dios está trabajando en mí. Yo creo que Dios trabaja en nosotros, pero no poniéndonos enfermedades. O usted, por mucho que se porte mal su hijo o su hija, eres capaz de darle un garrotazo y cuando esté privado en el suelo, dice: bueno, para ver si se aprende a portar bien. Diga conmigo, ese no es Dios. Dios no hace eso. Dice la Biblia: si ustedes siendo malos saben dar buena dádiva, cuanto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Libro de Marcos capítulo 10, versículo 24 dice lo siguiente: los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirle: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Hay otro texto que dice que es más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Fueron versículos que fueron amañados o malinterpretados y mal utilizados para muchas personas, así llegar a decir que la pobreza era mala. Hay gente que cree que la plata es mala. Si usted es de los que piensa que el dinero es malo, yo le tengo una solución. Si usted está seguro y convencido que la plata es mala, bótela, pero hágame un favor. Me llama primero y me dice: pastor, la voy a botar en tal parte. Y yo de seguro voy y la recojo. Pero el dinero no es malo. La Biblia nos dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ahora, el dinero, sin embargo, no es el problema, el que Jesús estaba discutiendo en ese versículo. Él estaba predicando acerca de las prioridades. Hay gente que vive simplemente por necesidad antes que por prioridad. Y son dos cosas muy diferentes. Ahora, cuando se encuentra en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 30, encuentra una historia que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, estoy en el versículo 17 de Lucas 4, abriendo el libro, en el lugar que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido a dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos. Mira cada una de las cosas que Jesús dijo, a lo cual vino. Pero la primera tarea que él tuvo era predicarle a los pobres. Ahora, yo pregunto, si el evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas y produce en el enfermo sanidad, produce en el endemoniado liberación, ¿qué produce entonces en los pobres? Diga conmigo, el final de la pobreza. Ahora, cuando Judas está allí en el momento que ungen al maestro, que una mujer derrama el nardo puro sobre el maestro, le unge, dice Judas: ¡qué desperdicio! Lo hubiéramos vendido y lo hubiéramos dado a los pobres. Pero él no estaba pensando en darle a los pobres ni hacer beneficencia, porque hay gente que, entre comillas, está haciendo beneficencia o está ayudando a otros,
pero por debajo de cuerda está sacando provecho o utilidad. Utiliza la necesidad de otro para conseguir su objetivo. Mi pregunta es, si yo hago una acción social, ¿es porque realmente yo quiero servir a la comunidad? ¿O porque quiero promoverme para un cargo político? ¿O porque quiero robar en este proyecto? Si esa pavimentación vale 5, háganla por 2 y yo me robo 3. Esa avaricia maldita los va a llevar a un abismo del cual no podrán salir. Sencillo. Que sea transparente su buena voluntad, que sea transparente sus buenos deseos. ¿Para qué usted está haciendo buenas obras? Es una pregunta que queda en el tintero. Pero dice la Biblia que Dios nos preparó de antemano para que viviésemos haciendo buenas obras. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3 la Biblia dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y su excelencia. Oiga, como todas las cosas, dice la Biblia, 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3, que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Dios el Padre ya nos entregó esto, por eso la Biblia dice que Él nos dio una bendición, ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Pero con bendiciones espirituales no pagamos. Necesitamos que las bendiciones espirituales se materialicen. Pero para que se materialicen, usted tiene que cambiar su forma de pensar. Tiene que saber que tiene derecho legal de recibir las bendiciones que el Padre dispuso para su vida, que el Padre dispuso para mi vida. En 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2, hay un versículo clave. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Diga conmigo, el Evangelio es integral. ¿Por qué? Porque Dios se preocupa por tu salvación, se preocupa por tu salud y te da sanidad, pero también se preocupa por tus finanzas. Por mucho tiempo nos enseñaron cosas equivocadas. Recuerdo entre ellas, escuché por ahí alguna vez, de que X grupo de personas hacían en su religión un voto de pobreza. Dicho voto de pobreza lo difundieron a las congregaciones, lo difundieron a los feligreses. Siempre les enseñaron versículos: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero qué mentira tan garrafal, porque los dueños o los primeros accionistas de los bancos son este grupo de personas que dijeron hacer voto de pobreza. Los propietarios o los mayores accionistas de las universidades, quienes capacitan y cobran grandes sumas de dinero por capacitar a las personas o por asignarle un título, son ellos. Mi pregunta es, ¿dónde está el voto de pobreza que hicieron? Si la cantidad de dinero que hay o circunda alrededor de estas personas o alrededor de este ente religioso se utilizara para mitigar la pobreza, créame que se erradicaría la pobreza del mundo. Entonces, muchas personas nos comimos ese cuento y vivimos de la limosna o dando limosna y creemos que Dios es un limosnero, porque hemos confundido limosnero y limosna. Limosnero no es el que pide limosna, limosnero es el que da limosna. El que pide una ayuda es un necesitado, pero el que da limosna, usted tiene la diferencia. Viene alguien a tu casa, te pide, tú tienes la habilidad de sacar moneditas o de poderle dar un billete, darle centavitos o poderle dar un mercado. Entonces no es limosnero, es necesitado. Limosnero es usted que da limosna. Limosnero soy yo, que creo que Dios solamente necesita mi limosna, y cuando voy a la iglesia echo la monedita o el billete más viejito, más roto o más dañado. Dios no necesita eso, pero usted ese es el que se priva de las bendiciones. Entonces dice la Biblia: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. ¿Qué es lo que Dios desea? Nuestra prosperidad, nuestra bendición, pero también desea que usted tenga salud. Pero lo primero que tiene que prosperar en nuestras vidas es nuestra alma. Su alma tiene que prosperar, mi alma tiene que prosperar. Entonces son decisiones o son determinaciones que tenemos que tomar en nuestras vidas. Son circunstancias que pueden cambiar de acuerdo hasta que usted tome su decisión de creer que tiene derecho legal de ser bendecido.
Ahora, las buenas noticias fueron dadas a los pobres para que ellos puedan cambiar, para que ellos puedan ser bendecidos. En Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Él va a suplir todas esas riquezas en el nombre de Jesús. En el Salmo capítulo 34, versículo 10, dice: los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Ahora, Dios abrirá la ventana de los cielos, Él proveerá, Él suplirá, Él nos va a satisfacer, Él nos va a proveer. Jesús vino a darnos abundancia. Dios no está agobiado ni está preocupado porque exista pobreza en el mundo. Él está preocupado porque existe gente con mentalidad pobre. Él quiere que su forma de pensar cambie. El conformismo realmente es nuestro peor y primer enemigo. Usted tiene que cambiar su forma de pensar. No estoy diciendo que se vuelva avariento, sino que usted empiece a desear y decir: yo quiero cambiar mi situación de vida. Lo que yo viví no lo tienen que vivir mis hijos. Yo quiero que ellos vivan algo diferente. Entonces, mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Dar a Dios es algo que se propone en el corazón. Usted no puede hacerlo con tristeza o por necesidad. Yo voy a dar esto porque necesito que Dios me lo multiplique para que me dé el otro. Obviamente que cuando usted da, usted dice: no, a mí no me importa que Dios me dé o no me dé. No, Dios te va a dar porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero no lo haga por necesidad. Amados hermanos, necesitamos comprar este coñete de pintura, o necesitamos pagar la pantalla que tenemos atrás, o necesitamos... No. Usted no dé porque se necesita. Usted dé porque la ofrenda, el diezmo, la semilla, o el voto que usted hace, es la excusa que Dios tiene para bendecirte. Es una excusa que Dios nos da a nosotros. Usted toma la decisión si lo acepta el reto o si no acepta el reto. Versículo 9 dice, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanecerá para siempre. Versículo 10 dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos, dice, en todo, para toda liberalidad, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracia. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Pero miremos dónde se origina la pobreza. En Malaquías capítulo 3, versículo 10, aparece una queja de Dios para el pueblo. Es cuando dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto si no abriré la ventana de los cielos, y reprenderé por vosotros al devorador, derramaré bendiciones hasta que sobre y abunde. Por eso dice: reprenderé al devorador, y no os destruirá el fruto de vuestra tierra, ni nuestra vid, ni el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Mira, es algo que tenemos que entender. Si usted y yo somos fieles a Dios en nuestros diezmos, Dios entonces reprenderá. 1. 2. No vamos a ser víctima del devorador, no vamos a ser víctima de nada de esto, y Dios va a hacer que sobreabundemos en la bendición, y todas las naciones nos dirán bienaventurados, dice el versículo 13, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ay, usted tiene que decir: gloria a Dios, soy tierra deseable. Hay gente que va a desear estar al lado suyo. Qué bueno que usted llegue a un lugar y aunque esté solo el lugar, a los minutos se llena. Que usted vaya a un lugar y les diga: venga seguido, pastor, venga seguido, pastora, amigo, amiga, venga, porque usted tiene buena espalda. La buena espalda es la bendición de Jehová sobre nuestras vidas. Entonces eso es algo que tiene que hacerse una realidad. Usted tiene que entender lo que dice Juan 10:10. El ladrón vino para robar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Usted sabe quién es el ladrón, también es el devorador, es el enemigo de Dios. Y si es enemigo de Dios, dice la Biblia, es enemigo tuyo. Y cualquiera que se haga amigo de los enemigos de Dios, se constituye enemigo de Dios. Es algo sencillo que tenemos que entender. Los métodos que él usa para empobrecer la sociedad, la comunidad, para empobrecer a los hijos de Dios son los siguientes. Primero, las enfermedades. Hay gente que gasta mucho dinero en medicina. Hay gente que consume su dinero y no le alcanza ni para las medicinas o los medicamentos. Mire lo que dice Lucas 8:43.
pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y había gastado todo en médicos, todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Oiga eso. Hay gente que ha perdido todo, y es que por la salud de un familiar, de un hijo, de una hija, del esposo, de la esposa, usted y yo invertimos todo el dinero que sea necesario invertir para que podamos restaurar la salud. Pero yo hoy le quiero decir a usted, no siga malgastando su dinero. Hay una palabra en Isaías capítulo 53, la escritura dice que Él, por cuya herida fuisteis vosotros curados. No dice vais a ser curados o seréis curados. No, fuiste. Diga conmigo, es pasado. Y hoy yo quiero aprovechar, no al final, ya. Quiero desatar una palabra de sanidad. No me importa cómo se llame tu enfermedad. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, enfermedad, llámese como se llame, la reprendo de los cuerpos. Y por la llaga de Cristo, la Biblia dice, y el poder que actúa en Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales. Hoy declaro sanidad para tu cuerpo. Hoy declaro sanidad para tu alma. Hoy declaro la virtud sanadora de Cristo, y por la llaga de Cristo Jesús, sé sano, sé libre de ese azote en el nombre de Jesús. Ahora, otra razón por la cual la gente es empobrecida, por la maldición de no diezmar. Ay, ¿qué nos dicen? Es que los pastores se enriquecen, están haciendo negocio con eso. Yo no les vengo a decir no, ni les vengo a decir sí. Si hay gente que lo hace, tendrán que darle cuentas a Dios. Mi responsabilidad delante de Dios es ser fiel a Dios con mis diezmos y con mis ofrendas. Allá el líder, allá el sacerdote, allá el pastor, allá el apóstol, allá el profeta, si mal utilizan o tienen malversación de fondos, tendrán que darle cuentas a Dios. Por eso Apocalipsis dice, en aquel día muchos dirán, Señor, yo predicaba, yo oraba, yo echaba fuera demonios, y solamente escuchará, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Entonces, debemos guardar siempre nuestro corazón para que la gracia de Dios pueda reposar en nuestras vidas y pueda reposar en nuestro corazón. Usted y yo hemos sido llamados por el Señor para marcar la diferencia, para ser diferentes. Usted tiene que examinar su propia fe. ¿Cree usted que Dios va a suplir sus necesidades? ¿Cree usted que su necesidad es más grande que Dios? Si usted dice que su necesidad es más grande que Dios, tienes todo perdido. Pero si dices que tienes un Dios grande, entonces prepárate, porque ese Dios grande va a hacer algo grande para suplir tu necesidad. Bendito el nombre del Señor. Ahora, la pobreza es producto de holgazanería muchas veces. Si está sin trabajo, haga que su ocupación sea buscar un trabajo. Hay gente, lo hemos visto sobre todo en esta zona petrolera, que si no trabaja con una empresa petrolera, prefiere quedarse 7 y 8 meses en casa, porque le dice a la mujer, ¿cómo se le ocurre, mija, que yo voy a trabajar por 10,000, por 15,000 pesos en la calle, por 20,000? No, si adentro en refinería me pagan por un día 45 o 50,000 pesos, yo no me voy a matar. Y va y trabaja de pronto un contratico de 8, 10 días, 15 días, una parada, y a esperar que lo vuelvan a llamar, y durante los 7, 8 meses sin que lo llamen, en la casa sentado rascando de la barriga, y la mujer sí lavando y planchando por 10,000, 15,000 pesos. Oiga, qué tristeza. Poco de sinvergüenzas, y perdóneme si usted es uno de ellos. ¿Cómo es posible que usted va a esperar simplemente otra temporada hasta que pueda ganarse un salario convencional? Hombre, trabaje, usted lo que tiene es un problema de ser flojo. Y las mujeres que son alcahuetas, simplemente le están preparándole bien la comida, y ellos tienen el descaro que se ponen bravos porque, mi amor, otra vez huevito frito, otra vez lenteja, y no trabajan, y ella lo mantienen. Son sinvergüenzas, son descarados. Perdóneme, pero la palabra de Dios dice eso, dice la Biblia, que el que no trabaje, que no coma. Oiga, mujer, yo no estoy diciendo que te sepárese, pero sí póngale los puntos sobre la I a su esposo. Él es el que tiene que proveer para la casa, usted no es la que tiene que traer la comida para la casa. Y si usted es la que trae la comida para la casa y usted es la que se bandea, entonces sáquese sinvergüenza de la casa. Solamente decir que tiene esposo porque tiene un macho en la casa, ese no es el plan de Dios. Entonces debemos cambiar cada una de estas cosas. Ahora mire lo que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10 al 12. Presten atención a lo que dice la Biblia. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco
coma. Uy, gloria a Dios. Mire que no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Repito, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, oiga, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Usted conoce gente entremetida? Bueno, hay una palabra más castiza. ¿Usted conoce gente zapa? Ah, ahí están. Esos sapos es porque no les gusta trabajar, mantienen siempre entremetiéndose en lo que no debe. Porque oímos que hay entre vosotros gente que anda desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Gloria al nombre del Señor. Quinta cosa que nos lleva a la pobreza, diga conmigo, la pereza. Ay, tener pereza, eso es una cosa que uno no se quiere parar de la cama, haciendo locha. Pero mire lo que la Biblia habla acerca de la pereza. Entonces, la pereza en Proverbios capítulo 12, versículo 27 dice: el indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Lo contrario de la pobreza es diligencia. El diligente se hará rico, mas el perezoso empobrecerá cada día más. Esos son consejos que la palabra de Dios nos dice. Proverbios 10:4 dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. La gente perezosa siempre se va a excusar o se va a escudar en excusas. Proverbios 20:4 dice: el perezoso no hará a causa del invierno. Bueno, mira, ay, como que va a llover, hoy no voy a trabajar porque de pronto me da gripe. Siempre tendrás excusa. Tienes que identificar al perezoso realmente. Pedid pues en la siega y no hallará. Ahora, seguir a los ociosos. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Póngase a seguirle consejos a ociosos y verá cómo va a terminar de pobre. Y la pereza es un pecado de omisión. Esta tiene que ver con algo que no estamos haciendo. Ahora, todos tenemos que saber, y pregunto, o usted quizás me podrá decir: pastor, entonces, ¿cómo romper con la maldición de la pobreza? Sencillamente, aprenda a ser fiel a Dios. La Biblia dice: dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma vara o con la misma medida que os medís, os volverán a medir. Dios le da valor a su actitud, Dios le da valor a su acción, Dios le da valor a su ofrenda, Dios le da valor a sus diezmos. Cada uno de nosotros tenemos que aprender que lo que Dios ha dicho, Él lo cumplirá. Dios es quien nos da la semilla y da pan para que sembremos. Cada uno dé como propuso en su corazón, dice la Biblia, no lo haga con tristeza ni por necesidad. No sé qué piense usted, pero yo creo que Dios hoy nos está llamando a que cambiemos de actitud, a que no alcahueteemos a nuestros hijos, a que no alcahueteemos a su esposa, a su esposo, para que podamos seguir adelante. Quiero orar por ustedes. Padre, te doy gracias. Bendigo cada persona que está en sintonía y te pido que esta palabra dé su fruto y que podamos ser siempre fieles a lo que tú tienes para nuestras vidas. Recibe toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy muchas gracias. Amén y amén. Bendigo sus vidas. Declaro la gracia del Todopoderoso sobre ustedes. Recuerde que estamos reuniéndonos todos los domingos en el auditorio del Centro Popular Comercial CPC, cuarto piso, fase 1. En el auditorio serán nuestras reuniones. Qué bueno que nos puedas acompañar. Y si vives en otra ciudad o en otro lugar, tú puedes vernos a través del Facebook. A través del Facebook puedes enviarme la invitación, Profeta Francisco Tres Palacios Noriega, y puedes ver el link que publicamos a las 9 y ver nuestra transmisión. O puedes llamarnos a nuestros celulares 312-552-7843 o 315-8684. Estamos para servirle. Entonces vamos a responder que quedamos bendecidos por el Señor. Amados hermanos y amigos, ¿cómo quedamos en el día de hoy? Bendecidos por el Señor. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre su vida, sobre su corazón. Les amo. Estuvo con ustedes el pastor Francisco Tres Palacios, o como tú le llamas, el hermano Pacho, tu amigo. Chao, chao. Dios les bendiga y buen día para todos. Jesús dijo: al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer,
si puedes quedar. Un momento de reflexión con el pastor Francisco Tres Palacios Noriega.